Eh, Muy buenos días, Ayapunchau Cachu. Me siento muy honrado y contento, feliz de estar en un evento tan especial como son los 25 años de la creación de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. En mi condición de presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, extiendo una felicitación a todas las autoridades, catedráticos, personal auxiliar y administrativo y, por supuesto, siempre a ustedes, los estudiantes. Voy a hablar un poco a partir de... Se me ha pedido que hable sobre los retos de la comunicación. Y en realidad el tema es bastante complejo, bastante largo, y trataré de ser, con mucho esfuerzo, trataré de ser un poquito entretenido, tan cerca como lo ha sido Fátima hace unos instantes. No tengo las habilidades comunicacionales de ella, pero trataré de ser lo menos aburrido y lo más entretenido, pero sobre todo lo más productivo para lo que ustedes tienen como expectativa al venir a escucharme. La primera cosa que quiero hablarles es un poco de lo que yo hago en este momento y a partir de eso, cómo nos proyectamos. Hay bastante confusión acerca del IRTP, algunos no saben, otros le dicen RTP, el otro PRT, TRT y toda la cosa, y nadie sabe exactamente qué cosa es, porque además las siglas son lo que menos todo el mundo conoce Canal 7 y todo el mundo sabe ahora más TV Perú. Pero el Instituto Nacional de Radio y Televisión es el mayor conglomerado de medios de comunicación del país y está formado por TV Perú, el Canal 7 que todos conocen, el Canal IP, que es el canal más joven, más nuevecito, no solo es joven por la edad de creación, ha sido creado, ahora ha cumplido recién 2 años, sino porque además está destinado al público joven. O sea, su director, o sea, la persona de mayor edad de todo el canal, tiene 38 años, 40 máximo. Y todo el resto tiene un promedio de entre 20 y 28 años, la gran mayoría. El otro canal es el canal 7.3, que ahora se llama TV Perú Noticias, que es el canal 24 horas de noticias, que además está, o debería estar, en todos los operadores de cables y en todas las plataformas de noticias del país. Radio Nacional, la que acaba de cumplir 82 años, la radio más antigua y pionera de nuestro país. Radio La Crónica también, que lamentablemente sí tiene un alcance mucho más restringido. En caso a Radio Nacional, ya les hablaré, llega a aproximadamente 80% del territorio. Y algo que yo creé, y lo digo así en primera persona, y discúlpenme la arrogancia, algo que no teníamos, que es TV Perú Internacional. Éramos el único país de América Latina mediano, o mejor dicho, de América Latina, que no tenía un canal internacional. O sea, que permitía transmitir y comunicar nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones hacia el exterior y para mantener a los peruanos que viven fuera comunicados e informados. Entonces voy a un poco desarrollar, no me voy a extender mucho, pero sobre el instituto voy a hacer una rápida pasada, pero a partir de eso voy a deslizar algunos comentarios sobre el tema que me han permitido. Y quisiera comenzar pidiéndoles que presten atención a estas personas que están allí. Por favor, si todos pueden dejar sus celulares y prestar atención a la imagen, les agradecería por un instante nada más. Después yo sé que tienen que comprar acciones en la bolsa de valores, ¿no? y otros eventos importantísimos para su vida que deben estar en su celular, más importante que escuchar a quien han venido a escuchar. Estos señores son ciudadanos peruanos. Forman parte de la comunidad Achuar. Achuar
de la comunidad Achuar del Sur. Se encuentran en la frontera entre Perú y Ecuador. Ellos hace exactamente 4 meses no tenían acceso a algo que ustedes, desde que nacieron o desde que tuvieron uso de razón, o sus padres tenían acceso: la televisión. O sea, para ellos hace 4 meses simplemente no existía una cosa que hace más de 60 años es regular en nuestro país: la televisión. Ellos viven en la frontera, como les decía, en la localidad de Andoas. Y cuando hubo el conflicto con Ecuador, los Achuar son un pueblo que vive en los dos lados, tanto en Perú como Ecuador. Se dividieron en el momento en que hubo el conflicto del 40, la mayoría de los Achuar son peruanos, pero sin embargo, ellos informaban acerca del conflicto con Ecuador a partir de las informaciones que recibían de sus hermanos en el otro lado de la frontera. Recuerdo haber conversado con algunos de ellos y me contaban cómo fue la época del conflicto con Ecuador. Les decían, por las informaciones, de que Perú había perdido la guerra, que debían rendirse, que debían pasarse al otro lado de la frontera porque si no, el ejército del otro lado simple y llanamente los iba a destruir o los iba a matar. O sea, ¿y por qué estoy mencionando este caso tan importante? Porque la comunicación, antes que nada, es capaz de transformar, pero además nos permite, como ustedes lo saben, tener percepción acerca de nuestra realidad y tomar conciencia de las cosas. O sea, una persona desinformada o no informada puede tomar decisiones para su vida personal, que pueden ser contrarias a ella. El día de ayer, en la madrugada, hemos tenido este fuerte terremoto que, por lo menos hasta ahora, las informaciones son de que, si bien ha habido 2 muertos y algunos heridos, no ha sido tan catastrófico para la dimensión, ¿no? Y para 8 grados, evidentemente es un súper terremoto que no teníamos hace muchos años. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió? Muchos en las redes sociales y a través de los WhatsApp compartieron audios e imágenes que eran totalmente falsos o no correspondían a nuestro país, sobre otros cataclismos y otras tragedias. ¿Y qué es lo que provocó eso? Mucha gente que ya estaba nerviosa, que ya estaba con miedo, que ya estaba, por supuesto, en un momento como eso, el raciocinio siempre está limitado, ¿ya? Ocurre que si yo veo una imagen de algo catastrófico, pienso que la tragedia es mayor. Y más si lo comparte una autoridad y si lo comparte alguien con cierto poder de influencia sobre otras personas, evidentemente lo que puedo provocar es pánico, puedo provocar que una persona muera de un infarto, puedo provocar que una persona tome una decisión que va en contra y que ponga en riesgo su propia vida. Y eso es tan importante. ¿Por qué es tan importante la comunicación? La comunicación es importante porque es un instrumento para que los ciudadanos ejerzan su derecho a estar debidamente informados. Y desde mi gestión como presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión, siempre he defendido eso. Yo no soy político, no pretendo serlo, trabajo, es cierto, como un funcionario público, pero siempre he concebido que los medios de comunicación que tenemos en el Estado deben ser medios públicos y no instrumentos de propaganda del gobierno de turno. Lamentablemente, Canal 7, a lo largo de su historia, y acá Fátima, que tiene tantos años y ha visto pasar tantos presidentes, conoce esa experiencia. El hecho de utilizarlo como una plataforma simplemente para validar cosas que muchas veces o no eran ciertas o eran simplemente para difundir informaciones para ganar unas elecciones,
para, para ayudar a la popularidad de alguien y todo. Yo considero que yo soy un servidor público. A mí me pagan el sueldo de los impuestos de todos, de ustedes y de sus padres, cada vez que consumen algo, cada vez que pagan impuestos en cualquier sitio. Y por lo tanto, los medios que tiene el Estado deberían ser medios públicos y no medios del gobierno. ¿Y cuál es la diferencia? Porque mucha gente no entiende eso, qué significa ser medio del gobierno y medio público. Un medio público es el que tiene énfasis en el ciudadano, en la persona común y corriente. Y nosotros que nos estamos formando aquí en la Facultad de Comunicación Social, debemos tener presente y preservar eso. Nuestro trabajo es el ciudadano, en primer lugar, antes que el dueño del medio, antes que el propietario, en este caso el Estado, del medio de comunicación. Entonces podemos ayudar a cambiar esto. En el caso de TV Perú, llegamos al 91% del territorio nacional. Eso, no existe un canal de televisión en señal abierta, ni en privada, ni en señal cerrada, que llegue a tan amplio. Lo cual, por supuesto, no es para jactarnos, implica una gran responsabilidad. Primero, ¿por qué nos llamamos TV Perú? Que fue la primera pregunta que yo me hice a la hora que asumí la presidencia del instituto. Si solo somos TV Perú de aquellos que hablan castellano. ¿Y qué pasa con los quechohablantes? ¿Y qué pasa con los aymara hablantes? ¿Qué pasa con comunidades amazónicas? ¿Ellos no son peruanos? ¿Ellos no tienen los mismos derechos o no deberían tener los mismos derechos a estar informados debidamente como ciudadanos? Si nosotros tenemos todo tipo de periódicos en castellano, todas radios en castellano, si tenemos canales de televisión enteros en castellano, ellos no merecerían por lo menos tener un espacio para saber si va a llover, si va a haber un huaico, si su selección de fútbol ganó o perdió. O sea, esa fue es la filosofía bajo la cual nosotros trabajamos en TV Perú, pensando no solo en el ciudadano que vive en Lima, no solo en el ciudadano que habla castellano, no solo en el ciudadano que tiene acceso a mucha información, que tiene acceso al Twitter, al Facebook, etcétera, etcétera. Estamos pensando en el ciudadano que no puede pagar un cable, que está en un pueblo alejado de la capital y que no tiene muchas veces luz, agua, teléfono, y no puede saber si el terremoto o lo que ocurrió o si va a llover, o si va a haber las cosechas, o si va a haber las heladas, o ese tipo de cosas. Entonces, pues a veces dice, ¿pero para qué gasta el Estado en tener este tipo de canales que se dedican a estas cosas? La explicación es esa. No todos tenemos las mismas posibilidades y oportunidades. Y es para eso a lo que nos debemos, y eso es lo que debemos trabajar desde el Instituto Nacional de Radio y Televisión. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en nuestra programación? Programas segmentados. Y con frecuencia se cuestiona desde diferentes, ¿no? Es decir, bueno, pero estos programas no tienen rating. Y el rating, no sé si ustedes lo saben, el rating, ¿cuántas personas deciden el rating en este país? No sé si alguien sabe aquí en esta sala, ¿cuántos hogares deciden lo que nosotros vemos en todos los canales de televisión? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? No, 700 casas en todo el país, de las cuales 480 están en Lima. Y el resto están en 6 ciudades, las mayores, no está incluido Ayacucho, ¿ya? Que son Piura, Trujillo, Huancayo, Arequipa, Cusco, me olvido de alguna más, Huancayo y Iquitos. O sea, 480 están en Lima y el resto están en esos lugares. ¿Y dónde viven esas personas? Tienen teléfono, tienen cable, viven en lugares
en lugares, digamos, con ciertas comodidades, y ellos son los que deciden qué es lo que vemos y consumimos los peruanos diariamente. Entonces, cuando se hace una crítica acerca de qué es la televisión y por qué nuestra televisión tiene, ahora escuché temprano en la exposición de Fátima algunos comentarios sobre por qué se ve más un reality. Claro, para las personas que son las que votan, las que deciden, un reality es una forma de distraerse, de no pensar en sus problemas, porque tienen la vida un poco más resuelta, menos confusa, menos problemática, y no enfrentan los problemas que muchas personas fuera de este ámbito los enfrentan. Y es ahí donde juega un papel importantísimo los comunicadores. Y los comunicadores porque son los que orientan a la población, ¿no? Se mencionó, por ejemplo, El último bastión, que lo mencionó Fátima. El último bastión, esta serie que hace una reconstrucción acerca de cómo fue la independencia del Perú. Y por primera vez la serie no es la historia de los héroes que estamos acostumbrados, con todo respeto, por supuesto, sino es cómo afectó la independencia del Perú a los ciudadanos de a pie, a la gente común y corriente, al ciudadano que no tenía autoridad, o sea, al afrodescendiente, al indígena, al criollo, al español incluso, que tampoco tenía poder. ¿Cómo le afectó? ¿Qué consecuencias trajo? Invita a una reflexión acerca de qué país fue el que independizamos y qué país es el que estamos construyendo con miras al Bicentenario. Y es en ese ámbito es que se hizo la serie. La serie demoró 2 años para hacerse. 2 años. Y no quiero hacerles spoiler, pero la serie justamente acaba en esta ciudad. ¿No? ¿Ya? O sea, va a haber capítulos, no les voy a decir cuáles todavía, para los que la están siguiendo y para los que todavía no la han visto, pero incorpora a Ayacucho y a la quinoa, por supuesto, incorpora allí. Lo digo yo porque he sido uno de los productores además de la serie. Entonces, desde las plataformas de todos los canales y de todos los medios de comunicación de IRTP promovemos la multiculturalidad, la diversidad y la inclusión. O sea, esos son los pilares básicos que a nuestro modo de ver deberían ser los retos, además, del futuro comunicador, no solo del Instituto de Radio y Televisión, sino del comunicador. Conversaba con algunos de sus compañeros que me recibieron muy cálidamente el día de ayer acerca de, por ejemplo, el quechua, ¿no? Y cómo el quechua, uno de los más importantes legados del Perú a la humanidad, ha sido discriminado, marginado, maltratado y hasta objeto de burla y de menosprecio a lo largo de décadas. El quechua, para quienes no saben, es una de las lenguas en vigencia más antiguas del mundo y tiene una riqueza que solo es comparable, y eso lo dicen los lingüistas, solo comparable con el hebreo o con el griego por su forma de construir, y hay cosas que no se pueden traducir. Muchos de sus padres o muchos de ustedes hablarán quechua. Me decían que las estadísticas acá en Ayacucho son de aproximadamente 60 o 65% de personas que hablan quechua. ¿Cuántos medios de comunicación hay en quechua en ese momento? Muy pocos. Hay algunos, pero todavía. Estamos en este año internacional de las lenguas originarias y no estamos revalorizando algo que culturalmente tenemos que revalorizar. Bueno, renovamos constantemente y nos critican constantemente. Todos los años estoy cambiando la programación y me critican mucho por eso. Me dicen, pero mi programa favorito, claro, hay algunos programas emblemáticos que tienen muchos años, pero se cambian. ¿Y por qué se cambia? Porque los gustos cambian. Las redes sociales nos obligan a que ahora la atención de las personas es mucho menor de lo que eran hace 10 años en la televisión tradicional.
Entonces, mucha gente ya ni siquiera consume televisión de la manera típica, no se sienta frente a un televisor, solo las personas mayores se sientan a verla en la sala de la casa, en el dormitorio, en eso. Lo ven a través del celular, a través de una computadora, todo. Entonces renovamos constantemente la programación en ese sentido. Entonces, pero usamos la cultura también como entretenimiento, sin considerar que la cultura tiene que ser aburrida. La cultura, todo lo contrario, tiene que ser entretenida para llegar y para calar con todo. Y a pesar de lo que les he dicho, de la cuestión del rating, yo les digo, muchos de los programas de TV Perú tienen un rating muy alto. Y muy alto fue incluso con este sistema de medición actual que impera y que determina muchas veces qué cosa está, o sea, qué cosa está supuestamente en pantalla. Inspiramos, bueno, a todos los peruanos y peruanas y para ser el país que queremos ser. ¿Qué hemos hecho en el 2018? Bueno, no los voy a aburrir con esto de acá, eso es para burócratas. En realidad el ROF, ¿qué cosa es? El Reglamento de Organización y Funciones, es la estructura. Heredé un instituto, el Instituto IRTP, el Instituto Nacional de Radio y Televisión, fue creado en 1996. Muchos de ustedes no habían nacido, creo, o la mayoría no habían nacido. ¿Ya? En la época en que, ¿saben qué se usaba? Una cosa que es, de repente si van a algún museo o se lo comentan se usaban los videos de 2 pulgadas, se usaban películas. O sea, ahora usamos un celular y podemos grabar un video hasta en 4K. Entonces, es una estructura vieja, casi de la época de los dinosaurios, y entonces eso hace que hayamos más lento. ¿Qué hemos hecho en el último año? Hemos llevado la televisión digital terrestre. La televisión digital terrestre significa que se va a multiplicar la oferta televisiva. O sea, lo que ustedes ahora ven, Canal 2 va a tener 4 canales, Canal 4 va a tener 4 canales, Canal 5 va a tener 4 canales. O sea, en el caso de TV Perú ya tenemos nosotros los 4, pero no todos los canales. No todos los canales de señal abierta, privadas, han cumplido con eso. Entonces hemos llevado a estos lugares, les aseguro que Ayacucho es el próximo, a Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Cusco y Arequipa, fuera de Lima y Callao, que ya lo tenían desde el 2010. Bueno, hemos aumentado las retransmisoras, no me voy a quedar acá. Y la televisión digital terrestre, ¿qué permite? Primero, no necesitan pagar cable para ver televisión. Van a tener más oferta televisiva. Van a poder interactuar con los conductores. Van a poder incorporar contenidos sobre el contenido que están viendo. Van a poder seleccionar y editar en el aire. O sea, así como ahora lo hacen en su celular, y ustedes pueden decir, no quiero ver comerciales, no quiero ver, solo voy a ver mi video de YouTube solo de mi artista preferido o preferida, o voy a ver solo noticias deportivas. La televisión digital terrestre te permite eso. ¿Por qué no ha avanzado la televisión digital terrestre en nuestro país, a diferencia de otros países como Chile, Brasil, Argentina, Colombia, México y sigue el etcétera? Porque simple y llanamente es muy costosa. Un canal de televisión tiene que invertir aproximadamente en equipos $70 millones. Entonces, lógicamente es una inversión muy grande. Pero si nosotros tuviéramos como los otros países ya la televisión digital terrestre totalmente implantada, cosa que debería haber ocurrido ya y no estamos cumpliendo con la ley, ahora el plazo último es el 2020, no vamos a llegar. ¿Qué pasaría? Ustedes podrían tener acá en Ayacucho una cantidad de canales como hay en Lima, o más. Y por lo tanto habría canales de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, podría haber canal cultural, podría haber canal deportivo, solo hecho en Ayacucho o hecho en las provincias.
tener contenidos para niños, acordes, ¿no? Contenidos en quechua o los contenidos que quisieran, arquitectura, arqueología, etcétera. Entonces, eso te permite la televisión digital terrestre y por eso es tan importante y por eso se ha adaptado. Pero además mejora la calidad de la imagen. Ya no hay encienden el televisor y están viendo la lluviecita esa horrible, ¿no? Y entiendes la mitad de lo que te está diciendo el conductor, ¿no? O cambias de canal porque ya te irritan, ¿no? O lo apagas. Bueno, no voy a quedarme acá. Comienzo con TV Perú, me estoy demorando más de la cuenta. Y acá no hay audio. ¿Tenemos audio para este video? A ver. Familia, yo veo TV Perú en Chincha. Yo veo TV Perú desde Chanchamayo. Desde Posuso. En Huánuco. En Ciudad Este. Yo veo TV Perú en Chiclayo. En Huará. En Puerto Maldonado. En Chincha. Desde Chanchamayo. Desde Posuso. En Huánuco. En Ciudad Este. Yo veo TV Perú en Chiclayo. En Huará. En Puerto Maldonado. Vemos TV Perú desde la selva central. Pasó Quijatánara. Este está dirigido básicamente a combatir la anemia. El de cocina no es un programa de qué cocinaré hoy exclusivamente, sino que da énfasis a recetas saludables e importantes para el combate a la anemia, uno de los graves problemas que enfrentamos. El programa Lo Grande es un programa dirigido al adulto mayor, dirigido a este público que no tiene espacio en la televisión privada y que además, cuando lo tiene, solo se dedican a hacer consultorio médico para saber de qué se van a morir, ¿no? O sea, es como, ya te jubilaste, es ya viejito, ya pues siéntate ahí a ver tus enfermedades, ¿no? ¿No? Y ya ve, ¿no? Cuántas veces vas a ir al médico y cómo te van a enterrar. O sea, este programa no tiene eso. Cómo bailar marinera, cómo bailar guaylas, cómo ocupar tu tiempo, viajar, conocer, o sea, disfrutar de aquello que ya hiciste en la sociedad, porque además puedes aportar y seguir aportando. El hecho de llegar a una edad, a ser un adulto mayor, no te convierte en un ser pues invisible. Y nuestra sociedad lamentablemente los convierte y los condena a nuestro adulto mayor siempre como seres invisibles, ¿no? Bueno, tenemos la Neurora Reina, que es un programa para estimular la inteligencia, ¿no? Tenemos Junta Médica, que es un consultorio que ayuda además a poder hacer consultas con médicos especialistas sobre diferentes temas y orientarlos para que puedan, y eso va para todo tipo de públicos. Y tenemos nuestro emblemático Presencia Cultural, el programa cultural más antiguo de la historia de la televisión. Es más, UNESCO está haciendo un estudio solo sobre la historia de Presencia Cultural, porque es raro en América que exista un programa como Presencia Cultural y que se haya mantenido el tiempo, a pesar de que no somos un país que precisamente preserva la cultura o le da a la cultura el espacio que merecería. Y bueno, recientemente el último programa en lenguas originarias, Ashia Ñañe, nuestra voz para la población achánica. No tengo audio. Antakota o kenkitsatakoyatari. Ashi obaritensi. Pishiana pishaninka perotzi. Así añade el primer O programa. kantakota o kenkitsatakoyatari. Ashi obaritensi. Pishiana pishaninka perotzi. Así añade el primer programa en idioma asháninka en la historia de la televisión peruana. Pronto por TV Perú. Somos todo. Unos 200.000, es un estimado, no hay unas cifras exactas, 200.000 ashánicas. Los ashánicas, y ustedes también lo conocen muy bien, sufrieron mucho la época de la violencia, la época del terrorismo, y fueron secuestrados, muchos de los niños, y ellos lucharon solos contra este fenómeno que se presentó
y ellos, cuando pedían ayuda del Estado para que los ayudaran, no tenían el espacio, porque se les marginaba, se les discriminaba. Nunca habían tenido un noticiero en su vida. Tuvimos la oportunidad de presentar el noticiero lo pasamos los días, los fines de semana, y no saben lo importante que es para ellos. No solo que por primera vez en su vida se vieron en la televisión, o sea, nosotros tenemos registro así como la primera vez que la gente llegó a la luna, o sea que el hombre pisó la luna, la reacción de ellos al verse ellos mismos y no otros en la televisión. Y eso revalora su cultura. Es un programa cultural, los invito a verlo el fin de semana, lo pasamos en diferentes horarios, un programa muy entretenido, yo me siento a verlo con mi familia y aprendo, porque además Ashia Ñañe no solo te da noticias sobre qué hace el pueblo ayánica, sino te hace, preserva algo muy importante del pueblo ayánica, la oralitura. Ellos no tienen literatura como tenemos nosotros, entonces muchas de sus tradiciones son orales, y ellos cuentan y las representamos a través de dibujos, de animaciones y todo, y realmente es otra visión del mundo. Ellos son peruanos, pero sin embargo, a pesar de ser peruanos, no tenemos conocimiento de ellos, de nuestros hermanos que están alrededor de acá de Ayacucho también, están por acá, por la selva, ¿no? Y que no les habíamos dado ese espacio. Bueno, tenemos el último bastión, que es lo que está al aire, y ya les he mencionado, no me voy a detener en ello, que ha ganado varios premios, incluso internacionales, ¿no? O sea, lo cual demuestra además que podemos hacer grandes programas de calidad internacional para exportación, incluso ya hay plataformas de streaming que se han acercado al IRTP para comprar, no para pasarlos como favor, sino para comprar la serie, y podríamos estar iniciando un camino de exportación de productos, de programas hechos por peruanos para el exterior, así como lo hace Colombia, como lo hace México, como lo hace Argentina, como lo hace Brasil, y que nosotros hacíamos en la década de los 60 y que hemos parado, y que hemos dejado de hacer. TV Perú presenta. Para los que no la han visto. TV Perú presenta un pueblo que se abre paso en busca de su liberación. Es el espíritu de lucha que nació en las calles. ¡Habla, mujer! ¿Quiénes son tus cómplices? Yo sola lo escribí. ¡Viva la independencia! Una historia épica con un elenco de grandes figuras nacionales y un despliegue artístico y técnico en la producción más ambiciosa de la televisión peruana. Nuestra historia, rumbo al bicentenario. Se ha hecho en 2 años, es la producción más cara de la historia de la televisión peruana, es la primera producción hecha en 4K, o sea, formato cinematográfico, o sea, no es en HD, sino 4 veces el HD, o sea, en 4K, han participado 200 personas, hemos hecho la ropa, hemos hecho investigación sobre qué ropa y qué tipo de tejidos y telas se usaban en la época, inspirados en cuadros de Gil de Castro y de Pancho Fierro. Hemos investigado acerca de algunas de las palabras que se usaban en la época, algunas de las tradiciones que ya se perdieron. O sea, ha sido un trabajo bastante difícil, además porque no habían escenarios preservados de la época para poder desarrollarlos. Entonces, ha sido un gran esfuerzo, lo llevé a España y la televisión española ya nos ha ofrecido para transmitirlo allá. O sea, una vez que acabe acá, el último bastión se va a ir a recorrer el mundo, vamos a subtitularlo y lo vamos a doblar, estamos ya con propuestas para subtitularlo y doblarlo. Entonces, muestra de que desde la televisión pública sí podemos hacer buenas cosas, que hay talento en nuestro país, que solo es cuestión de decisión y por supuesto de dinero, ¿no? Que lamentablemente
Nos llevó 2 años hacerlo porque los recursos siempre son limitados para poder hacerlo, pero sobre todo porque se hizo un trabajo muy serio de investigación, ¿no? Bueno, acá, esto no me voy a detener en esto, ya están los premios. Acá está el otro canal, el IP, donde muchos de ustedes pueden trabajar, de hecho, pueden trabajar incluso siendo estudiantes. Pueden hacer sus documentales, sus trabajos y todo. Siempre hay un espacio, tenemos espacio para las universidades. Hemos estado conversando el día de hoy con algunas de las autoridades, de las autoridades de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, acerca de la posibilidad de hacer un convenio con la universidad, porque uno de los planes de TV Perú y Radio Nacional es que vamos a volver a lanzar noticieros de TV Perú y Radio Nacional desde Huamanga para toda la región de Ayacucho, y muchos de ustedes podrían trabajar o practicar en ellos. Tenemos un local que está acá muy cerca, entonces ya vamos a iniciar el proceso. Esperamos que en los próximos meses tengamos este convenio que permitiría además que ustedes puedan también recibir algunas charlas, conferencias, talleres, etcétera, etcétera, de los profesionales que ya trabajan, muchos de los cuales tienen posgrados en el extranjero y que podrían ayudarlos a complementar las enseñanzas que sus profesores le dan. Pero les decía que el canal IP, el canal más joven, precisamente está dedicado para niños y jóvenes. ¿Y qué es lo que ocurre? La televisión privada dejó de lado a los niños. O sea, simple y llanamente porque no eran rentables económicamente o porque no aportaban mucho a las cifras de rating. ¿Y qué es lo que pasó? Fátima contaba ahora en su exposición que llevaba a su hijo a una fiesta infantil y todos querían ser como un personaje de un reality. ¿Es eso la educación que debería recibir un niño de 9 años? O sea, un niño de 9 años o un niño en general de cualquier edad debería recibir contenidos acordes a su edad para formarse, para ser mejor persona, y no ver contenidos que no corresponden y que tengan que hacer preguntas sobre cosas que ni siquiera han vivido, ¿no? Entonces, el canal IP y una franja infantil que hemos establecido nosotros en la señal generalista de TV Perú está dirigida solo a los niños. Y son contenidos educativos, de formación, y hacemos coproducciones. Estamos haciendo dibujos animados peruanos, que ya estamos exportando, y que han ganado premios internacionales. Entonces, IP, y básicamente, ¿por qué? Porque 36% de los peruanos tenemos menos de 18 años. Y si no los atendemos ahora, lógicamente estamos perdiendo a una generación más que no va a tener los conocimientos, las capacidades, todas las capacidades que como ser humano y como ciudadano debería desarrollarse en esta etapa tan bonita como es la infancia. It's not a game, it's a rich thing. O sea, pueden escribir al canal IP si tienen un video, si hacen un trabajo bonito en la universidad, algún documental, algún aporte, son bienvenidos porque tenemos espacio para los universitarios. Es cierto que pasan por una curaduría para ver la cuestión de la calidad y la forma en que se hace, pero
ustedes pueden difundir sus trabajos a través de ello. Es un espacio, una tribuna para ustedes. Bueno, la franja infantil, ya les dije, hay esta serie de dibujos animados que hemos hecho que se llama Ciudad Jardín. Esta es otra, Martina y Rigoberto, que es para pre-kinder. Viajes de papel para estimular la lectura con los niños, a través de los cuentos. Chicos IP, son un poco para hablar acerca de la equidad de género. O sea, Chicos IP lo que busca es de que evitar, combatir desde los niños, no como se habla acerca de manipular a los niños y sexualizarlos, no, sino para que las niñas en nuestro país, y acá en el auditorio hay muchas mujeres, para que las niñas puedan aspirar no solo a ser amas de casa, sino para que puedan aspirar a ser ingenieras, a ser abogadas, a ser arquitectas, para que puedan tener las mismas oportunidades que los hombres tenemos. Un país donde la mayoría son mujeres y donde tenemos tal cantidad de feminicidios debido al machismo, ¿no? Es necesario desde los niños enseñarles eso, enseñarles que hay que respetar a las mujeres, pero no solo respetarlas como que son el sexo débil, que es una barbaridad inventada. No son el sexo débil. Ellas son las mismas personas, tienen los mismos derechos que nosotros y deberían tener las mismas oportunidades. Entonces, Chicos IP muestra a niñas, pero también a niños, por supuesto, en actividades singulares, ¿no? Esta niña de acá es campeona de Muay Thai, ¿no? ¿Ya? Y cuenta su experiencia y su dificultad, pero pongamos por ahí diferentes cosas. Había tal vez cuentos infantiles, todos peruanos, hay muchos de Ayacucho, escritores ayacuchanos que han sido incorporados ahí. Bueno, la franja juvenil tiene acción voluntaria, muchos de ustedes en las universidades realizan tareas de voluntariado, ayudan a limpiar, ayudan a limpiar las playas, los ríos, no sé, pues a sensibilizar acerca del medio ambiente, hacer trabajo de voluntariado, ayuda a personas pobres, bueno, diferentes cosas. Ahí tienen un espacio. Luthieres, hemos venido a hacer, muchos músicos ayacuchanos tienen un espacio ahí. Bueno, campañas. Esta es la 6, 5, 4, 3. Y cuando pensabas que llevas a avanzar, comienza de nuevo. Y cuando pensabas que llevas a avanzar, comienza de nuevo. Más que un semáforo, segundos de sobra para hacerte las preguntas de siempre. ¿Cuándo fue que Lima se salió de control? ¿Demasiados autos para pocas pistas? ¿O somos demasiados yendo al mismo sitio? ¿Y si todos usáramos bici? ¿Si siguiéramos las reglas? ¿Si no hay solución? Cuando estás a punto de rendirte, una luz. Y avanzas. Te das cuenta que Lima es lo que te pasa cuando no estás en el tráfico. Allá afuera te espera el mar. Tu propia historia. Naturaleza de la que puedes aprender todos los días. Una rica mezcla de culturas y estilos. Un lugar que se mueve y que te invita a moverte. Y donde la vida es cualquier cosa menos aburrida. Por eso, si la vida te da Lima, disfrútala. Celebremos el mes de nuestra ciudad. Canal IP, lo mejor de nosotros. Hicimos una campaña por la ciudad de Lima. ¿Y por qué no hacemos una correlación a Ayacucho? Ustedes son comunicadores o futuros comunicadores, ¿por qué no hacen uno de estos y le ponemos ahí? Y hacemos una campaña. Y le ponemos ahí estudiantes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. ¿Por qué no hacerlo? Ustedes pueden hacerlo, tienen tantas riquezas acá. O sea, tantas riquezas y tienen todas las posibilidades de hacerlo. Simplemente es cuestión de proponérselo. El espacio está allí. ¿Correcto? Bueno, ahí me quedo para las preguntas.
Creo que me he extendido más de la... ¿Ya? Muchas gracias por su atención. Se le agradece al magíster Hugo Coya por la ponencia de Desafíos de la Comunicación. Asimismo, se les invita a cada uno de ustedes a que puedan hacer una ronda de preguntas y que él va a estar gustoso de realizarlo. ¿Preguntas? Sí. Bueno, agradecemos la ponencia del magíster Hugo Coya, quien nos ha brindado un panorama de cómo es que se planifica, se diseña la programación mediática en un canal alternativo o a través del Instituto de Radio y Televisión Nacional Perú, en el que hay un conocimiento profundo de la realidad social y cómo es que se hace una segmentación de sociedades invisibilizadas dentro del mismo territorio nacional, como nos ha mencionado, pueden ser los niños, las personas de la tercera edad y las diferentes etnias que conforman el territorio nacional y que de alguna manera por la televisión comercial y las corporaciones mediáticas han invisibilizado justamente porque hay otro tipo de intereses que son más de tipo económico y que la Televisión Nacional del Perú y el IRTP están en una lucha constante, tienen un gran desafío frente a esta malla que nos ofrece la televisión comercial. Entonces, agradecemos a ustedes sus preguntas hacia el magíster Hugo Coya, por favor, para poder dilucidar un poco más cuáles son esos desafíos y qué se viene luego en los próximos años, quizá en la televisión nacional o a través del Instituto de Radio y Televisión Nacional del Perú. A ver, preguntas, por favor. Buenos días, señor Coya. Buenos días a los presentes. En primer lugar, felicitarlos por su presencia. De verdad que es un aporte académico muy valioso para nosotros. En segundo lugar, ya le había comentado que conozco la experiencia de TV Perú por dentro. Es una experiencia fascinante. Y eso también me lleva a pensar que para muchos estudiantes de Ciencias de la Comunicación, el IRTP, TV Perú Radio Nacional, es un referente bastante grande, ¿no? En ese sentido, el IRTP viene cargado de toda una mística, ¿no? Yo he comprobado que los trabajadores ahí tienen una mística, una responsabilidad con el país, con la cultura, y así como es el país de todos los peruanos, dentro de la misma institución los trabajadores también, hay trabajadores de Tacna, de Piura, del centro, del sur, de la selva. Entonces, me gustaría tal vez comprometerlo para que el IRTP, con la categoría que tiene de instituto, de generar conocimiento, de generar investigación, se acerque mucho más a la academia, ¿no? Que se acerque no solo a esta universidad, que se acerque a muchas academias, a universidades, donde pueda presentar esta propuesta, ¿no? Esta exposición me parece sumamente enriquecedora para todos los alumnos que tenemos el tema de la comunicación y que queremos enfocarnos más en el tema de la cultura, ¿no? Para hacer frente a lo que dijo el profesor, ¿no? A esta abrasidad mediática, comercial, que muchas veces nos deshumaniza y también nos desperuaniza, ¿no? Bienvenido, gracias nuevamente por su participación y por todo lo que nos está brindando a nosotros. Gracias. Aprovecho la intervención justamente para decirles algo que no había dicho. En noviembre del año pasado suscribimos un convenio, el IRTP, con la Radio Televisión Española, que es la televisión pública de allá de España. Y uno de los planes que tenemos con miras al Bicentenario es la creación de un centro de formación que no va a sustituir y no va a reemplazar a la universidad, por supuesto, ni pretendemos, sino de complementariedad, como una especie de curso de posgrado, de extensión de los profesionales de la comunicación. El IRTP en este momento trabajan 1.500 personas a nivel nacional, pero suena mucho, pero en realidad se necesita más gente. Son 5 canales a nivel nacional, son 2 radios a nivel nacional, tenemos las redes sociales, que ahora somos el mayor conglomerado de redes sociales del Estado peruano está en IRTP. O sea, tenemos el mayor número de seguidores en Twitter, en Facebook, etcétera. Entonces se necesita más gente para trabajar. Pero necesitamos lumiditos, necesitamos camarógrafos, necesitamos realizadores, guionistas, periodistas,
reporteros, relacionistas públicos, contadores, abogados, todo tipo de actividades, porque no solo es los que salen en pantalla o los que, sino también hay otros profesionales que hacen posible que esto salga a la luz. Entonces vamos a hacer cursos tipo ciclos de verano o algo así, para que invitar a profesionales europeos que vendrán hacia un centro que estamos pensando crear, estamos buscando las alternativas, y dar a los mejores alumnos de cada universidad pública, sobre todo, la oportunidad de optar gratuitamente por esos cursos para que puedan, entonces, para que tengan un estímulo. O sea, los mejores alumnos de cada universidad pública pueda ir a este centro de extensión que le permitirá, evidentemente, ampliar sus conocimientos y tener mayores posibilidades laborales en un futuro. Listo. Tenemos también otra consulta. Magíster Hugo Coya, estimados profesores, compañeros todos, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Melanie Juárez, soy estudiante de Serie 500 de esta casa de estudios que es la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Para aquellos que están visitando esta ponencia súper importante, primero que nada quisiera agradecerle el tiempo, su predisposición por haber aceptado venir a nuestra casa de estudios, al Centro Cultural, a dictar esta ponencia, puesto que, bueno, para algunos quisiera comentarles, el Magíster Hugo Coya ha tenido viajes al extranjero, sin embargo, en su agenda ha optado por venir a Ayacucho y aceptar dictarnos una ponencia sobre los desafíos en comunicación. Bueno, haciendo este agradecimiento, quisiera hacerle una consulta. Si bien es cierto, la televisión peruana está sufriendo unos grandes cambios acerca del apagón analógico y por ende se van a abrir puertas. Muchos de los estudiantes aquí presentes que tienen interés por estudiar periodismo a veces se sienten un tanto amilanados, quizás entristecidos porque sienten que el periodismo va de bajada, que no hay espacio laboral, que no van a encontrar trabajo y entre otros miedos. Sin embargo, ante este fenómeno, ¿cuál es la proyección, primero, a nivel del periodismo de la prensa nacional y también del IRTP, su proyección en cuanto a la contratación de nuevos profesionales, como se ya ha mencionado, pero en el aspecto del periodismo y exclusivamente ciencias de la comunicación? ¿Qué tienen proyectado para los nuevos egresados, no? Gracias. Sí, muchas gracias, Melanie. Hay varias cosas. Todo cambio tecnológico provoca miedo. Yo les quería decir algo que yo supongo sus profesores ya les habrán dicho, y si no se los han dicho, se los digo hoy. En el periodismo no hay nada seguro. Nada, absolutamente nada. O sea, no saben qué noticia va a ocurrir mañana y van a tener que cubrir. No saben cuál va a ser, a dónde los van a enviar para cubrir una comisión. La única cosa segura que van a tener en su vida es que más tarde o más temprano, al principio, al medio o al final de su carrera, van a estar desempleados. Entonces puede sonar un poco duro, ¿no? Uy, pero ¿para qué voy a estudiar una cosa si voy a ser desempleado? Y yo les digo, yo he estado desempleado varias veces, muchas veces, y me siento orgulloso de aquellos periodos de desempleado. Primero porque me mostraban siempre una oportunidad, pero yo no he venido acá a dar una charla de tú puedes, es en beneficio tuyo y de los que lo rodean, esto no es charla de autoayuda. He estado desempleado muchas veces porque aprendí a decir no. Y decir cuando me mandan a hacer algo que va contra mi ética, cuando me obligan a hacer algo que yo considero que va en contra de la esencia de como periodista y como ser humano, le he dicho no.
Y ese día me he ido. No soy millonario, no es que yo vivo de mi trabajo, vivo de mi sueldo, o sea, me cuesta cada centavo ganarlo, pero hay cosas sobre las cuales no voy a transigir. Me ocurrió no hace mucho, y para los que conocen un poco la historia, yo renuncié en diciembre cuando hubo el tema del indulto, en diciembre del año pasado cuando hubo el tema del indulto, porque consideraba de que lo que se había hecho no era correcto, pero no solo eso, y no voy a entrar en política, pero fuera de todo eso, porque de alguna manera sentía que se me iba a obligar a defender algo que a mi modo de ver iba en contra de mi ética y de mi moral. Pero volviendo un poco a la esencia de la pregunta de Melanie, ¿qué pasa con los cambios tecnológicos? Los cambios tecnológicos siempre provocan miedo. Yo recuerdo, y yo inicié mi carrera escribiendo a máquina de escribir. Muchos de ustedes ni sabrán qué cosa es una máquina de escribir, o la habrán visto en algún museo o en algún no. Y yo fui uno de los primeros periodistas, y me puedo jactar de ello, uno de los primeros periodistas peruanos que usó computadora. Cuando todos los periodistas que estaban en esa época, entonces llegó la computadora y todos les tenían miedo. Y decían, van a despedir a los periodistas y se van a quedar sin trabajo. No va a haber, porque ahora las computadoras van a hacer solitas el trabajo de todos. Esto ha pasado ya 35 años más o menos, 34 años, no recuerdo exactamente la fecha, que inicié trabajando, porque fui de los primeros que usaron computadora cuando ninguna redacción usaba. Yo trabajaba en una agencia de noticias norteamericana y trajeron las primeras computadoras y eran enormes, o sea, eran gigantescas. O sea, eran casi, no digo el tamaño del ecran, pero muy grandes, y usábamos que parecían pues así tipo, ¿no? Y salían unas tarjetas y unas cosas, o sea, si las ven así en la historia de las computadoras, y sonaban, pero así, eran un cuarto de máquinas así con motor y todo, ¿no? Y todos los periodistas estaban aterrorizados. Los periodistas decían, nos vamos a quedar sin trabajo, hay que hacer huelga, que no traigan las computadoras. Y claro, muchos fueron despedidos, es cierto, pero no porque la computadora en sí provoque que la persona sea despedida, sino porque no tenemos la capacidad de adaptarnos a los cambios tecnológicos. Entonces lo que va a venir ahora, esto cuando está llegando más televisión, y eso es quizás una de las razones por las cuales no tenemos el apagón analógico, es porque muchos se resisten, no solo por el tema de dinero, sino se resisten porque los públicos ahora van a ser más pequeños, los ratings ya no van a ser tan grandes. O sea, quiere decir que yo voy a escoger qué voy a ver. Entonces hoy día yo solo quiero ver deportes, hoy día solo quiero ver espectáculos, hoy día quiero ver noticias, quiero ver dibujos animados, quiero ver Avengers, no sé, ¿no? Endgame, ¿no? O sea, no sé, cualquier cosa lo veo. Entonces, por lo tanto, los públicos se van a volver cementados. Y ese es el desafío de nosotros como futuros comunicadores, ustedes que se están formando. Lo que vienen son cambios tecnológicos muy importantes. La televisión que les estoy mostrando ahora, de acá a 10 años, será la misma experiencia que yo tuve entre la máquina de escribir y la computadora. Ahora se puede hacer televisión hasta con un celular y dentro de poco, de repente, algún otro aditamento que se ha inventado. Lo importante es estar abierto a los cambios. Es siempre pensar de que los cambios no son necesariamente para mal, sino que nuestra mente debe ser lo suficientemente amplia para aceptarlos y adaptarnos y aprender y decir, oye, a ver, quiero, y por eso es tan importante la universidad, estar capacitado constantemente, porque así se aprende. Nada. Por ahí más preguntas.
Le hago una consulta más. Ya, pero hay otra persona que estaba levantando la mano hace rato también por ahí. Déjalo nomás, ¿no? Yo tengo el tiempo, ¿eh? Usted... Bien, en primer lugar felicitarle al Magíster Hugo Coya y darle la bienvenida a la ciudad de las 33 iglesias. En especial, bienvenido, señor Hugo Coya, a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y a la Escuela Profesional Ciencia de la Comunicación. Bien, la labor de un periodista es muy amplio, diverso, y su trabajo tiene mucho valor, un valor social que realmente está al servicio de la sociedad. Un periodista conoce lugares, conoce ciudades, conoce personas, conoce la diversidad cultural, conoce la realidad social, política y económica. Y realmente un periodista tiene esa ventaja de conocer nuestra realidad. Un periodista a la vez lucha contra la maldad, lucha contra la corrupción, lucha contra algunas organizaciones criminales. Por lo tanto, un periodista está al servicio de la sociedad, pero con responsabilidad social y con ética. Y mi pregunta es lo siguiente: ¿cuáles son las cualidades de un buen periodista? ¿Qué es lo que falta a un periodista peruano para llegar a ser ético? Gracias. Bueno, voy a apurarme porque veo que varios ya se están yendo para la hora del almuerzo y se van a quedar sin el sorteo. Ya, sí, y yo creo que un poco en tu propia reflexión, te agradezco tus palabras, porque en tu propia reflexión está exactamente la respuesta. ¿Qué se necesita para ser un periodista ético? Primero, tener una sólida base moral. Pero fuera de todo eso, y eso lamentablemente ocurre muchas veces con los periodistas, nos deshumanizamos. O sea, perdemos a fuerza de ver siempre las mismas cosas, siempre pensamos que esto es una rutina como, no sé, pues escribir, como caminar, como comer o como dormir. Si nosotros pensamos que cada noticia, cada hecho que nosotros cubrimos es un hecho importante para la vida de las personas involucradas y para la sociedad, no interesa si es una nota aparentemente frívola, hay personas involucradas en ella. Hay personas a quienes podemos dañar con un comentario, con una frase, con un término mal colocado. Si pensásemos eso, quizás eso evitaría esta deshumanización del periodista que muchas veces nos condena, ¿no? Y eso ocurre mucho, por ejemplo, con los periodistas policiales, ¿no? Que van y ven tantos asaltos, que al final se olvidan de que, oye, hubo gente que pudo salir herida, el peligro que acecha, etcétera, y dice, otro caso más de asalto en la... No es otro caso más. Hubo gente que estuvo allí, hubo gente que sufrió, gente que tuvo problemas, gente que sintió que su vida estaba en riesgo, gente que pudo haber muerto, o de repente que sí murió y que tiene una familia. O sea, en el momento en que pensemos en eso, la nota o la forma en que nosotros vamos a informar será distinta. Acá en San Cristóbal de Huamanga, la universidad, ustedes han vivido, sobre todo, no ustedes, sino sus padres, o los padres de sus padres han vivido una época muy dura, muy difícil, terrible, que gracias a Dios ya no existe más. Y esa época, me contaba una de sus compañeras, ha provocado que mucha gente se vuelva insensible a la muerte, insensible al dolor, y eso va en contra de cualquier ética periodística. Yo soy un ser humano, y como ser humano yo les digo,
a pesar de que voy a cubrir un hecho, siempre para mí es nuevo. Siempre tengo curiosidad, pero sobre todo, siempre trato de ponerme en el lado de la víctima, en ponerme en el lado de la persona que está del otro lado. Digo, ¿qué está sufriendo? ¿Qué está pensando? ¿Cómo le pasó? ¿Cómo puedo yo desde mi posición informar, ayudar a concientizar a las personas para que no les pase, pero sobre todo transmitir aquello que esa persona está sufriendo, padeciendo, sin recurrir al sensacionalismo, por supuesto. Había una última pregunta por atrás. Acá, estoy aquí. Buenas tardes. Soy Alexander Arone Martínez. Hago teatro, gestión cultural y también soy egresado de la Escuela de Comunicación. Agradecerle por compartir tan grande experiencia desde Radio Nacional hasta IRTP. Tengo dos comentarios y una pregunta, creo que ya se ha ido respondiendo esta, pero igual la voy a hacer. En toda la exposición, escuchando, creo mucho en el valor de la persistencia de procesos, programas o temas importantes, no someterse, en lo personal pienso que no someterse mucho al gusto de la audiencia, a los gustos masivos. De ahí la importancia de programas como Presencia Cultural y otros tantos de corte cultural o de corte infantil desatendido por tanto tiempo en los últimos años por todos los canales y medios, no solo nacionales, sino también locales. ¿Cuántos programas infantiles en televisión o en radio existen en Ayacucho? Y muchas de las personas que cuando llegan a ese espacio, siendo o no comunicadores de formación, lo invisibilizan también, como se mencionó. Y también creo en la importancia porque si uno se somete siempre a los cambios, a los gustos culturales del tiempo, de la época, entonces no se está trascendiendo con algo importante. Presencia Cultural, que al inicio incluso tenía un formato, por decir en palabras ligeras, aburrido, tomó nuevos aires. Incluso la reestructuración de Canal 7, que antes era con un esquema bastante serio, formal. Creo que la variación fue más bien a atraer ese público desde lo visual, más dándole una forma distinta al contenido que estaban trabajando desde hace mucho tiempo. También de ahí creo la importancia en que para construir propuestas de este tipo es muy valioso la investigación, y no solo histórica, sino una investigación documentada, con un enfoque multicultural que vaya más allá de solo el idioma. Porque a veces se suele pensar de que para revalorar a una cultura hay que comenzar por el idioma. Claro, es la puerta de entrada, pero también, ¿qué pasa de las personas que, como muchos presentes y muchos tantos por Ayacucho, que no hablan el quechua al 100%, me incluyo en ellos, pero conocemos la cultura quechua, respiramos la cultura quechua? Sabemos de las procesiones, sabemos del pagapu, sabemos de todo lo que conlleva una cultura, mucho más allá del idioma. Y creo que es importante la investigación, como bien lo remarcó, para no solo caer en la emoción inmediata, de que sí, viendo tantas experiencias exitosas que también se pueden replicar acá, hacerlas por hacerlas, sino ponerle el valor histórico de la investigación, y así también se le da más potencia y se puede permanecer. Con desagrado algunas veces escucho programas, por los talleres, por los cursos, cómo también eso nos obliga a que en la escuela se reestructure los procesos de enseñanza y de práctica. Tantos programas de radio que surgen año tras año, y alguna vez preguntamos, ¿y estos programas continuarán? Porque algunos tienen temática muy interesante y también llevan una preparación bastante ardua por parte de todos que nos ha tocado vivir. ¿Cuántos programas de radio al año salen año tras año? ¿Se mantienen algunos o no? Y también como escuela, ¿eso genera una permanencia o no? También en temas de revistas. Creo que eso toca reevaluar también. Y la pregunta, como le mencionaba, ya se ha ido respondiendo. Creo que, como el título de la ponencia es Desafíos de la comunicación en estos tiempos, creo que sí es importante fijarse en quién es el agente de ese proceso. ¿Quién es el agente de la comunicación? El comunicador, la comunicadora, como tal. Creo que también toca pensar cuáles son los desafíos del comunicador, de la comunicadora, y que, como digo, ya se ha ido respondiendo esta pregunta de por sí, para que en este tiempo no solo se visione al proceso grande que es la comunicación, sino al sujeto de tal.
y para que en el tiempo, como lo acaba de mencionar, no traicione sus principios, desde los valores éticos, profesionales, humanos sobre todo, y que luego eso se traduzca en un proceso integrador con enfoque multicultural e inclusivo todavía. Muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios. Varias cosas se me ocurren para ir cerrando, porque los organizadores creo que me están mirando ya. Siga. Primera cosa que les digo, y te felicito como una persona dedicada al teatro. Y hay una cosa que yo he lamentado a mi llegada. He visto, hacía muchos años que no venía a Ayacucho, y me he quedado muy sorprendido del crecimiento. O sea, ha crecido mucho la ciudad, está muy grande, hay mucho comercio, mucha actividad y todo. Pero he extrañado algo importante: poca actividad cultural. O sea, una ciudad con la riqueza cultural que tiene Ayacucho debería tener cine. ¿Cómo es posible que no tengamos un cine en esta ciudad? ¿No? ¿Cómo es posible que no tengamos un cine y que no puedan ustedes haber visto Retablo, la película que es ayacuchana, con un quechua ayacuchano, ¿ya? ¿Cómo se llama? Y que ha ganado premios en 27 festivales internacionales, que está rompiéndolo y que está mostrando la cultura ayacuchana al mundo, y ustedes, ayacuchanos, no tengan la posibilidad de verlo. O sea, ¿cómo es posible que no tengamos salas de teatro, auditorios dedicados a teatro exclusivamente, para promover que haya más actores, para que haya más actrices, para que haya más directores? O sea, eso es lo que tenemos que trabajar con miras, y eso es una función del Estado, por supuesto, responsabilidad de las autoridades, y eso me incluyo, porque yo soy corresponsable desde mi función, corresponsable de eso, pero de ustedes también, de reclamar y de exigir de que haya esos espacios. Hay que pensar en preservar, pero además en revitalizar la cultura que ustedes, que es tan rica, tan ancestral, tan importante, y que lamentablemente, o sea, he visto películas como La Casa Rosada, como eso me contaban que La Casa Rosada la estrenaron y hacían colas interminables y no había espacio. Inadmisible, cuando en Lima están en todo, o sea, es cierto, no hubo muchísimos cines, pero hubo lo suficiente para que la gente fuera y la viera y la apreciara, y La Casa Rosada de Palito Ortega fue vista por miles de personas, aplaudida y aclamada, y ustedes como ayacuchanos no hayan podido ver a un gran cineasta como fue él. Muchas gracias.